Entonces, ¿por qué se utiliza el promedio y no las otras dos para calcular sus notas? Por ejemplo, ¿por qué no dicen una propuesta así, no sé, pues, como estudiante? Sería mejor que ocupáramos la moda para representar lo que uno sabe en cierto contenido, en cierto ramo, digamos. No sé si entienden mi pregunta. Porque en el fondo el promedio lo que hace es decir, no sé, pues, si ustedes tienen eh, notas 3, 4, 5, 5, 7, un 6, 2, lo que hace el promedio es darte un representante bueno de lo que en promedio, no me gusta ocupar la misma palabra, pero que en el fondo que en el promedio sabes de ese ramo. ¿Por qué se utiliza el promedio para darte un representante de lo que tú sabes en esa asignatura y no, por ejemplo, la moda o la media? Bueno, esa pregunta me gustaría que la reflexionaran, no sé que no la respondan ahora, y al final de la clase vamos a ver si la pueden responder o no, ¿ya? Porque puede que haya algunas personas que no sepan lo que es la moda y la mediana tampoco, así que... Bueno, veamos la clase. Entonces, la medida de tendencia central de... A ver, se oscureció la pantalla. Ahí sí. De tendencia central. En matemática, no sé bueno, me ha pasado hartas veces, ustedes son testigos, que a veces está tan bien especificada lo que es la palabra, digamos, para dar a entender un concepto que muchas veces para definir lo que es el mismo concepto tiene que usar la misma palabra. Por ejemplo, ahora que digo la media tendencia central, son medidas, porque bueno, todos sabemos lo que son medidas, son medidas que nos entregan un valor representante o representativo de un conjunto de datos. ¿Ya? Y como dijo la María Jesús, hay tres medidas de tendencia central. Tengo la moda, el promedio y la mediana. ¿Ya? Entonces partamos con la moda. La moda, entonces, ¿alguien sabe lo que es la moda que no pueda quizás definirlo? ¿Qué puede ser la moda como medida de tendencia central? El dato que más se repite, ¿cierto? Exactamente. Entonces, o el que posee mayor frecuencia en términos de palabra de estadística, ¿cierto? El que puede ser de mayor frecuencia, el que más se repite, ¿cierto? Y por eso se llama moda. Cuando uno dice la moda es porque mucha gente está, no sé, pues, quizás usando la misma vestimenta. Y como mucha gente usa la misma vestimenta y se está de moda, en matemáticas se traduce en que se repite el dato que más se repite. ¿Mm? Por eso se llama moda. Entonces, como dicen ustedes, la moda es aquel dato que más se repite. O aquel dato que
se presenta con mayor frecuencia, ¿cierto? Frecuencia. Frecuencia como mejor. Frecuencia. Entonces, bueno, la moda se puede escribir como MO. ¿Ya? La abreviación de moda. MO. Entonces vamos a ver diversos ejemplos. Por ejemplo, voy a escribir estos ejemplos con naranjo. Voy a poner una serie de datos y ustedes me dicen cuál es la moda. 2, el 3, el 4 y el 5. Ya, vamos a partir con lo sencillo. ¿Cuál es la moda aquí? Son 4. El 4, ¿cierto? Porque el 4 es el que se presenta con mayor frecuencia. Se repite 2 veces. El otro no se repite. Mono. Entonces la moda es 4 en este conjunto de datos. ¿Ya? Entonces vamos a ver varios ejemplos. Acá. Vamos a ver. Este es el 1. Vamos a ver 2, 3, 4. Ya. Entonces, y ahora, por ejemplo, si yo tengo el 6, el 8, el 5, el 3, el 2, ¿cuál sería la moda aquí? No hay. No hay moda, entonces puede que exista moda, como también puede que no exista la moda. Entonces aquí uno pone que la moda no existe. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este símbolo? Eso dice no existe. El símbolo este existe, y si uno lo tacha es porque no existe. Entonces la moda no existe. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo el 0, el 1, el 1, el 3, el 4, el 5 y el 5. ¿Cuál es la moda? No hay el 5. El 1 y el 5. Entonces la moda puede existir y ser un único valor o ser multimodal, o puede también no existir. ¿Ya? Entonces aquí en este caso existe y son 2. Entonces la moda en este caso va a ser el 1 y el 5. Pongámosle en vez de conjunto, pongámosle 1 y 5. ¿Ok? Entonces antes del 4 vamos a hacer una observación aquí. La moda puede no existir y de existir vamos a poner, y de existir, coma, puede no ser única. ¿Ok? Como lo acabamos de ver. Entonces, por último, me gustaría ver este ejemplo de acá. Que bueno, una de las razones por la que yo estaba pensando en hacer la clase, como le había dicho, era porque las tablas quedan más bonitas con computador.
Entonces vine preparado y había hecho las tablas con anticipación para no estar haciendo tablas acá. Entonces, no, esto no. Está acá. Ya para no andar haciendo las tablas tan rápido. Entonces, supongamos que ahora tengo esta tabla de datos agrupados que me dicen la temperatura en grados Celsius, quizás de cierta ciudad, no sé, por invierno, porque son bajitas de temperatura. Pero el hecho es que tenemos esa tabla, y queremos analizar esa tabla. Entonces, ¿cuál sería la moda aquí? Si yo quiero saber cuál sería la moda. Bien, como dice la María Jesús, la moda es un intervalo ahora, no es un dato, es un intervalo. Y la moda en este caso sería el intervalo que más se repite. ¿Ya? La moda, en este caso, sería exactamente un intervalo que vendría siendo el cuarto intervalo, ¿cierto? Que es el 2,9, como dice la María Jesús, porque es el que más se repite. ¿Ya? ¿Podría yo eventualmente saber cuál es la moda exactamente, el número, o no? Si yo tengo intervalos. No, no, ¿cierto? Porque yo tengo el intervalo y no tengo forma de decir si el que más se está repitiendo ahí es el 2. eh, y como son temperaturas, puede ser datos continuos, ¿cierto? Puede ser 2,3 grados, ¿cierto? E incluso puede que la moda no pertenezca a ese intervalo, porque puede que en el intervalo, en el último, sean puros datos 6. Y puede que en el que se repite en el intervalo cuarto, ¿cierto? El 2,4, puede que ningún dato se repita, ¿ya? Entonces, yo he visto preguntas que dicen, bueno, se puede resumir en que, porque pueden ser alternativas, el intervalo modal es el 2,4, por ejemplo, acá. Entonces, la moda se encuentra en ese intervalo, con lo que acabo de decir, ¿sí o no? Para que quede claro, quiero ver si se entendió lo que dije. La moda se encuentra en el intervalo 2,9, entonces, el dato que más se repite. ¿Eso responde que sí, María Jesús? Ya, pero la respuesta es que no, porque el intervalo modal, vamos a poner que esto es intervalo modal, es el 2, yo te puse 2,9, 2,4. Sí, gracias. Eso me están diciendo. Yo pensé que me está diciendo, sí, no me había cachado que haya puesto 2,9. Porque puede que el intervalo modal sea el 2,4, pero puede que la moda, el dato que más se repite, sea el 0, por ejemplo. Puede que haya 5 datos que son 0, y la moda en ese caso sería 0, pero no tenemos cómo saber eso. ¿Se entiende? No hay forma de saberlo. Lo que yo sí puedo afirmar es que la moda no necesariamente va a estar en el intervalo modal. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Entonces voy a ser más específico ahora. Voy a decir que en este caso, se me cayó la. Se habla
de intervalo modal. Ya no hay como un símbolo para el intervalo modal, por eso uno pone la MO como moda, pero eso podría generar un poco de confusión. Vamos a poner que el intervalo modal más específico sea ese de ahí. ¿Ya? Entonces, un poquito más arriba. Y poner aquí que no podemos asegurar la moda se encuentra en el intervalo modal. ¿Ok? Hoy la clase es larga. Hoy la clase es simplemente ver moda mediana y promedio. Ahora no sé si salga larga. ¿Por qué tienes que irte antes? Bueno. Ah, ya, Fernanda, tú no habías entendido. ¿Quedó claro ahí o no? Todavía. No sé si no había leído ese mensaje, perdón. No sé si ahora está claro. ¿Sí? Ya, bien. Entonces voy a repetir, por ejemplo, puede que el dato que más se repite como dato sea 0 grados. Puede que 0 grados se repitió 3 veces. ¿Ya? Sin embargo, el intervalo al que pertenece el 0 grados, es decir, como intervalo, se repite 7 veces. Y el intervalo que se repite 9 veces, que es el que más se repite, y en consecuencia es el intervalo modal, que es el 2,4, puede que en ese intervalo ningún dato se repita. Puede que sea 2,1, 2,2, 2,3, y así 9 veces. Y no haya ningún dato que se repita. ¿Ya? Entonces no puedo asegurar que en ese intervalo efectivamente se encuentra la moda. Ya. Sí, yo creo que vamos a terminar como a las 8, 8 y media. ¿Ya? No creo que hasta las 9. De hecho, eso es la moda. ¿Alguna duda con la moda? Para pasar al promedio. La moda, dato que más se repite. Y en datos agrupados se habla de intervalo modal. Todo claro. Monse, Javi, Matías, Agustín, Sofía, Yerali, Krishna, Steven, Constanza, Paula, Claudia, Fernanda, Diego. ¿Todo claro? Paula. Ya. Entonces, claro, uno podría decir que este es el mismo símbolo de la moda como dato, pero claro, hay que contextualizar lo que uno está hablando como intervalo modal, porque en el contexto me están dando una tabla de datos. ¿Ya? Y uno hace la diferencia cuando te están hablando intervalo modal o moda. ¿Ya? Si estamos hablando de intervalo, este símbolo se interpreta como un intervalo modal. ¿Sí? Lamentablemente, el mismo símbolo para todos. Bien, parece que no hay dudas, así que ya. Promedio ahora. El promedio se representa así, ¿ya? Una X con una X barra, ¿ya? Así es como se simboliza el promedio. Entonces, el promedio también lo van a poder encontrar como media aritmética. Entonces, promedio o media aritmética es el cociente
entre la suma de todos los datos que yo tenga, en la suma de todos los datos que yo tenga, si yo tengo un dato agrupado entre 3, 4, 6, en la suma del 3, 4, 6, dividido en, o bueno, ya hablé de, es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de datos. Es decir, si tengo n datos, entonces el promedio va a ser igual a x1 más x2 más el xn, todo eso sobre 1 más, o sea, perdón, n datos, sí, claro, que solo de n datos. ¿Ok? Y vamos a dejarlo esto en azulito. Entonces, claro, cuando ustedes calculan el promedio de algo, lo que hacen es, con el promedio de alguna asignatura que tengan en el colegio, o tuvieron, lo que se hace es tomar todos los datos, todas las notas, y en ese caso serían notas, ¿cierto? El dato es nota. Por ejemplo, si ustedes tenían un 3, un 4, un 5, un 6, suman 3, 4, 5, 4, perdón. Si ustedes tenían 4, 5 y 6, suman el 4, 5 y 6 y lo dividen entre 3, ¿cierto? Porque son 3 datos. Y eso les va a dar un 5, ¿ya? Entonces el promedio en ese caso sería 5. Ese es el promedio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con las mismas notas. Entonces, por ejemplo, con naranjo, las notas de un estudiante en lenguaje, pongámosle, son 2 puntos. 4, 5. Aquí yo uso el punto para ocupar la coma para separar los datos. Entonces el punto se entiende como una coma usualmente. Es 4, 5, un 6 pelado, un 5, 5 y un 4. ¿Cuál es su promedio? Entonces, por ejemplo, aquí mismo nos damos cuenta de por qué la moda no se puede ocupar para dar un representante de cómo es tu rendimiento académico en cierto ramo. Porque puede que existe la moda, o sea, puede que no existe ese número. Entonces es posible que, a pesar de que la moda sea una medida de tendencia central, se aplique para este tipo de casos, ¿ya? Entonces, claro, la medida de tendencia central, a pesar de que son 3, dependiendo de cada contexto de que yo quiera estudiar, se va a ocupar una o la otra. Entonces ya descartamos el por qué o ya entendemos por qué no se ocupa la moda, digamos, para dar un representante de tu rendimiento académico a lo largo de un semestre, por ejemplo, de una asignatura. ¿Ya? Después vamos a entender por qué no se usa la mediana y por qué se usa efectivamente solo el promedio. ¿Ya cuál sería el promedio, chiquillo? Aquí. 5.
Muy bien. Entonces, lo que ustedes hicieron fue decir, bueno, el promedio va a ser 4, 5, más un 6, más 5, 5, más un 4. Y dividido en el total de datos, que son 4. Entonces, yo lo que hago siempre es decir, sumo todo lo que tiene como 5 para que me quede un número entero, me va a decir 4, 5 más 5, 5, que es lo mismo que 5 más 5, esos 10, más 6 más 4, que esos 10, sería 20. Dividido en 4, eso es 5. O pongámosle 20 sobre 4. Y por lo tanto el promedio de la asignatura va a ser 5. Ahora muchas veces los promedios en los ramos, no todas las notas valen lo mismo que otras, ¿cierto? Ahí se pondera. Puede decir que esta nota valga un 50%, bueno, nunca tanto, pero la nota de esta prueba vale un 30%, y la de nota de los trabajos vale un 20%, y ahí se va ponderando, ¿ya? Eso. Hagamos otro ejemplo. Ya lo acá nomás. No, podemos guardar este espacio. ¿Le gusta que le ponga contexto a los problemas o le da lo mismo? Porque claro, podría llegar y poner la tabla y me olvido del contexto. Ya, pongámosle contexto igual por si acaso, ¿no? Ya, pongámosle el contexto. Ya, la siguiente tabla ahora muestra las me queda acá, sí, edades de los jugadores de un, un club, ¿ya? Un club de lo que sea. Ay, no me alcanza el espacio, parece. No sé, no, pero bien. Entonces, estas son las edades, totalmente inventadas. Em, no me cae. A ver si hago esto. Ahí sí. ¿Se ve? ¿O está muy chiquitito? Se ve. Ya ahí. Hacerlo un poquito más para que quede ahí calce con las rayitas. Ay, no, no hay que el otro. Ahí. Sí, se ve. Ya. Ahí está la tabla. Ay, pero no me quiero una línea de los datos. Ya, sabes qué, filo. Ojalá sí no. Bueno, la pregunta es. Vamos a alcanzar a poner la pregunta aquí. A ver. ¿Hace esquema? Voy a borrar todo. Y voy a poner abajo. No me ocupa ningún gasto poner otra hoja, así que bueno. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el promedio de las edades? Ahora sí, me ponen la tabla. Ujú. Y así, si ustedes me dicen cuál sería el promedio de esas edades, entonces aquí tengo una tabla. Recuerden que la F minúscula representa la frecuencia absoluta, o la frecuencia, ¿se dice solamente frecuencia?
¿Cuál sería el promedio aquí? ¿Mm? Pueden usar calculadoras si quieren. ¿Cómo lo harían ustedes? O si me dicen cómo lo harían. Si quieren la flojera calcular. Se multiplica la frecuencia por la edad, ¿cierto? Porque en el fondo esto me está diciendo que tengo 18, otro 18, otro 18, después tengo 4 19. Entonces, para poder sumar todos los datos, lo que hago es decir, bueno, si tengo 18, otro 18, otro 18, es 3 por 18. Si tengo 4 19, tengo 4 por 19, ¿cierto? Para sumar todos los datos. Por lo tanto, el promedio sería el dato por su frecuencia. Sería 18 por 3 más 19 por 4 más 20. No me alcanza. Bueno, filo. 20 por 4 más 21 por 5 más 22 por 3 más 23 por 2. ¿Cierto? Y todo eso dividido en el total, ¿cierto? Y el total sería 3 más 4 más 4 más 5 más 3 más 2. ¿Ok? Y esto va a ser igual a... ¿Les di algo, chiquillos, chiquillas? Muy probablemente, como son tantos datos, me les vaya a dar un dato entero. Te va a dar algo, no sé, 20,3, por ejemplo. 20,3. Entonces yo lo calculé y era 400. Yo había puesto aproximadamente 20, pero no me acordaba que era como 3. Entonces 427 lo del numerador sobre 21. Y por lo tanto, si uno lo aproxima, me va a dar que el promedio va a ser aproximadamente 20 años. Como yo estoy hablando de datos enteros, ¿cierto? A mí no me interesa si el jugador tiene 20,4 años. Como hablo de datos enteros, me interesa saber que aproximadamente son 20 años. ¿Ya? Ahora, poner 20,3 tampoco es un pecado. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces ahí, si ustedes están haciendo una prueba, por ejemplo, en la universidad, ustedes ponen, por lo tanto, el promedio de la edad del club de tanto es 20 años, ¿ya? Porque esos son jodidos los profes, y hay 20, ¿qué? ¿Qué es eso? Ahora podemos concluir lo siguiente. Luego, si nuestros datos son x1, x2, xn, y las frecuencias respectivas son f1, f2, fn, entonces el promedio
es, dos puntos, x barra igual a x1 por su frecuencia, más x2 por su frecuencia, más más f xn por su frecuencia. Partido en f1 más f2 más fn, que sería el total de datos. Entonces, lo que acabamos de hacer antes se puede generalizar. Es decir, bueno, el promedio sí puede ser el dato por la frecuencia, dividido el total de datos, que sería la suma de la frecuencia. ¿Ok? Vamos, el último ejemplo. El tema interesante. Entonces, supongamos que queremos sacar el promedio de esta tabla. Bueno, aquí no le puse ningún contexto a la tabla, así que bueno, pongámosle el promedio de la tabla. Hoy no se va a instalar el... A ver, tenemos un... Ya, no se va a instalar la cuestión mientras esté haciendo la clase. Un segundo, un segundo. Hoy le tengo que haber puesto más tiempo. Una hora voy a estar seguir en la clase. Ya, filo. El X barra de la tabla, que sería el promedio, la tabla de temperatura, es... Ya, entonces voy a poner la tabla, la temperatura, ¿cierto? No puede ser, no me cae. Ya, ¿cómo podría calcular esto, chiquillo? El promedio de la temperatura aquí. ¿Mm? ¿Cómo lo harían ustedes? Si ahora no tengo datos, tengo intervalos. Con la marca de clase y la frecuencia, muy bien. Entonces, uno, como el promedio es el dato por la frecuencia, y yo no tengo datos en particular, tengo intervalos, tengo que tratar de que ese intervalo, usarlo y sacar de ahí un dato representativo de ese intervalo. Entonces, si mi intervalo es 2 y 5, o 3 y 3 y 5, un dato representativo del intervalo 3 y 5 es el 4, porque probablemente todos los datos estén cerca del 4, ¿ya? Porque es lo que está en la mitad. Recordemos que la marca de clase es el promedio de los extremos del intervalo. Por lo tanto, hay que poner esta tabla, la marca de clase, con la marca de clase, ¿cierto? Ahí. ¿No le molesta que quede la intervalo como sobre la rayita del cuerno o sí? O filo con eso. ¿No? Ya, dejémoslo así. Ya, usted dígame entonces cuál sería la frecuencia. A ver, voy a poner esto para que se quede así.
Entonces, primero la marca de clase, ¿cierto? La marca de clase va a ser el promedio de los extremos del intervalo, ¿cierto? Entonces aquí podría, o sea, no podría ser, es. Bueno, digamos usted. El primero, ¿cuál sería la marca de clase primero? Dígame los primeros dos y después yo lo voy rellenando, solo para que me quede claro de que saben hacer. Menos 3, ¿cierto? Porque menos 4 más menos 2 es menos 6, dividido en 2, menos 3. ¿Y el otro? Menos 1, ¿cierto? Lo mismo. Ya, entonces aquí 1, 3, 5 y 7. Esas son las marcas de clase. Notemos que la marca de clase, como la temperatura se mide en grados Celsius, la marca de clase también va a estar medida en grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden que pueden usar la calculadora aquí. El promedio va a ser igual a... Ahora nuestro dato va a ser la marca de clase, que es un valor representativo del intervalo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, como está usando ya un promedio de algo, probablemente el promedio que saquemos de aquí no vaya a ser exactamente el promedio real de la muestra, del dato agrupado, pero va a ser un valor representativo, que no va a estar lejos del mismo promedio real, digamos. Además, yo no necesito que el promedio, como yo estoy trabajando en estadística, yo no necesito exactamente el valor, ¿ya? Yo necesito un valor que me dé una idea de lo que estoy viendo o lo que me está dando los datos, ¿ya? Lo que me interesa es sacar la información a partir de los datos, ¿ya? E interpretarla. No necesito que sea tan exacta la cuestión, ¿ya? Por eso yo siempre cuando hacía, por ejemplo, es como la física, por ejemplo. De, de, eh, en un problema dado, usted le dio que la velocidad era raíz de, o no sé, 3 raíz de 2 partido el logaritmo natural de 2 y todo eso al cuadrado, ¿ya? Estaban resolviendo un problema y le dio que eso era la velocidad. Ustedes como físicos no les interesa ese número. Claro, ese número es exactamente lo que es la velocidad. Pero a usted le interesa saber interpretarlo, necesitan la aproximación. Aunque la aproximación no sea exactamente la realidad, porque exactamente la realidad es este valor, ustedes necesitan la aproximación para interpretar esos datos, ¿ya? Por eso es útil, a pesar de que no sea exactamente la realidad de ese promedio, es útil igual y nos sirve, a pesar de que no sea lo que es en realidad ese promedio, nos sirve porque nos va a dar una idea de lo que es, de lo que me está entregando esta tabla, ¿ya? No sé si entendió, Paula. Yo estaba dando un ejemplo nomás. No sé, compliqué las cosas, por eso. No, pues era como un número feo. A lo que voy es que no me interesa. Ese número feo era como el número exacto, ¿te fijas? Pero para términos de interpretación, a mí no me interesa. Quizás a los matemáticos les sirve el número exacto. Este número exacto es este número exactamente. Pero para un físico, para un estadista, un químico, le interesa saber la aproximación de ese número para saber interpretarlo, ¿ya? Por ejemplo, ese número que puso delante, así tal cual, yo no tengo idea qué es, no sé si es 2, algo, 3, algo, 1, algo, 0, algo, 4, algo, no sé nada. Por eso me interesan también las aproximaciones, aunque a priori, si ustedes dicen aproximadamente, si ustedes ven por la calle y le dice, ¿le gusta más el valor aproximado o el valor exacto? Quizás ustedes dicen el valor exacto siempre, pero no. Yo necesito interpretar las cosas, ¿ya? En el fondo le estoy diciendo eso porque, además, más allá de que estoy enseñando matemáticas, le estoy enseñando para qué sirve la matemática y la utilidad, ¿ya? Entonces, claro, a pesar de que
ustedes me pueden decir, pero si estoy sacándolo a partir de la marca de clase, y la marca de clase no necesariamente me da que puede que en el primer intervalo ninguno sea 3, menos 3, digamos. Puede que todo puede que, de hecho es un dato, puede que el dato sea menos 4, que esté súper alejado de 3, pero me da una idea, me da un valor aproximado. ¿Ya? Eso. Entonces, como decía la Paula, a mí me dio, ¿cuánto le dio la Paula? 4,8. ¿A todos les dio eso? A mí no me dio eso. Pero quizás lo metí a la mala la calculadora cuando lo hice. ¿El resto? A ver, lo voy a hacer de nuevo para confirmar simplemente. ¿Al resto cuánto le dio? A mí me dio 2,92. Entonces aquí voy a hacerlo. Entonces, en el fondo es el dato, que en este caso va a ser la marca de clase, menos 3 por la frecuencia, 1. Más el dato, que en este caso va a ser menos 1 por la frecuencia 1. Más 1 por 7. Más 3 por 9. 3 por 9, más 5 por 3, más 7 por 4. Dividido en 1 más 1 más 7, más 9, más 3, más 4. Por lo tanto, el promedio, no sé si el resto le dio algo distinto. Chiquillos, chiquillas. El promedio me dio 2,92. ¿Sí? Y pongámosle que eso fue aproximadamente 3. Bueno, en estricto rigor uno debería acompañarlo con el análisis dimensional, el valor dimensional, que son grados Celsius. ¿Ya? Sí, Paula, no sé si viste en lo que quizás te equivocaste. Quizás los valores negativos. Ahora sí. Ya. Muy bien, ese es el promedio. Entonces, uno podría concluir nuevamente que sí, ahora, em, en una tabla de datos agrupados o una tabla medida por intervalos, si ahora en una tabla de datos agrupados las marcas de clase son C1, C2, N, Cn y sus frecuencias respectivas son F1, F2, Fn, entonces el promedio va a ser X barra, ¿cierto? El promedio. Ahora nuestro dato va a ser en la marca de clase.
C1 F1, C2 F2, más CNFN, todo eso sobre F1 más F2 más Fn. ¿Sí? Ah, ya, la del celular. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? Eso es el promedio, eso es todo lo que hay que saber del promedio. Así que antes de comenzar la mediana, ¿todo claro? La Débora Ale Fernández dice que sí. El resto, Francisca, Javi, Krishna, Sofía, Débora, Yereli, perdón, Krishna, Monse, el puntito que anda ahí, Monse, Fernanda, Constanza, sí. Nicolás, todo claro. Agustín, también. Matías, ¿todo bien, todo bien? Ah, ya lo dijo que sí. Matías, Yereli, todo bien entonces. Bien, entonces, veamos ahora la mediana. Ahora me interesa que esto, a veces en algunos textos, esto sale como fórmula. Pero a mí no me interesa que les aprendan la fórmula, necesito que sean por qué esa es la fórmula. ¿Ya? Por eso yo primero presenté un ejemplo, para que naturalmente ustedes digan, claro, es la marca Glass. Porque, como les digo, hay algunas partes donde esto es una fórmula y no tiene sentido aprenderse la fórmula si se fijan que no es necesario saberse la fórmula. Ok. Ay, borré todo. Ya, la mediana. Entonces la mediana se representa como ME. Son las 7:15, no sé si quieren irse al recreo ahora o antes de comenzar a ver mediana, o le damos no. Porque es la mediana y después unos ejercicios. ¿Démosle? ¿Sí? Le damos no. Ya, démosle. Entonces, la mediana. ¿Alguien sabe lo que es la mediana? El dato central, muy bien. Lo que está al medio. El dato del centro, exactamente. Y como se fijan, la misma palabra lo dice. Esa es la gracia de las cosas matemáticas, que son están tan bien definidas que muchas veces la misma palabra nos dice a qué se refiere la cuestión. Entonces, la mediana corresponde al valor central. Central del conjunto de datos ordenados de forma ascendente o descendente. Entonces, claro, necesito que los datos estén ordenados para saber dónde está el que está al medio. Pues si me están desordenados, no voy a saber cuál es el que está al medio. O el que está al medio va a ser un número que no me dice nada. Están desordenados. Entonces, eso es básicamente todo lo que hay que hacer de la mediana.
Entonces determinemos la mediana en los siguientes ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, a ver, son 5 ejemplos. 1, 2. Voy a ponerle un poquito más de espacio para ponerla. Oh, ahí no. 3, 4, 5. Entonces, mis datos van a ser los siguientes. Ahí ustedes la van calculando mientras yo pongo todo, ¿ya? Para que ahorremos tiempo. Entonces, 1. Son puros datos enteros, así que voy a poner la coma cada rato. El 4, el 4, el 5. 2, 2, 3, 4, 6. 4, 4, 3, 3. Y el último, 10, 9, 9, 9, 8, 7. La gracia de la mediana es que el dato de la mediana va a decir el 50% de los datos está acá. O sea, de aquí para atrás está el 50% para abajo y de aquí para allá está el 50% para arriba, digamos. Entonces, muchas veces ustedes eh, van a ver tablas, por ejemplo, que diga el sueldo promedio de Chile. Entonces, o sea, perdón, la mediana del sueldo de los chilenos son 700.000 pesos. Entonces, ustedes saben que el 50% está en 700.000 pesos. O sea, que un 50% de los chilenos gana hasta 700.000 pesos. Y el otro 50% desde los 700.000 pesos. ¿Ya? Y fíjense que eso, la mediana, si tienen la mediana, miren, esto es súper interesante, no sé si me están, no hagan nada todavía, para que me escuchen. Si la mediana son 700.000 pesos y el promedio, por ejemplo, son 2 millones de pesos, ¿se puede concluir algo de eso? Bueno, o es lo más común. ¿A qué te refieres con lo más común, Paula? ¿Cómo? Claro, claro, claro. Significa que hay gente, mucha gente que... oh, claro.
O sea, si leemos, por ejemplo, si la moda, y aquí podemos usar las tres medidas de tendencia central. Si la moda es, por ejemplo, el sueldo mínimo, la mediana son 700.000 pesos y el promedio son 2 millones de pesos, significa que hay poca gente que gana mucha plata. Porque si la mediana son 700.000 pesos y aún así el promedio es tan alto, es porque y la moda es tan bajo, es porque hay poca gente que gana demasiada plata. Y eso está haciendo que el promedio se tire mucho más hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, a partir de los datos, uno puede interpretar. Y por eso es tan importante saber interpretar y tener conocimiento de lo que son las medidas de tendencia central, para poder interpretar y tener alguna opinión respecto a lo que está pasando en la realidad de Chile o algún otro país. Y eso solo en cuanto al dinero, a los sueldos. Entonces, todo eso me puede servir para interpretar un montón de otros datos, quizás de investigación, no sé, pues de algo estadístico que no sea simplemente los sueldos, puede ser, no sé, pues el nivel de estudio, no sé, un millón de cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de saber utilizar estas variables o estas medidas o estos instrumentos estadísticos, porque te permiten hacer interpretaciones y tener opiniones sobre algo que está pasando. ¿Ya? O por ejemplo, cuestionar también ciertas medidas de reforma o medidas de alguna opinión en los diarios. Muchas veces los viejos dicen algo y afirman algo, y tú veis la tabla de los datos y lo interpretas, y efectivamente lo que está diciendo el viejo o es correcto o está malo. Entonces esa es la importancia de saber usar estas variables o estas herramientas y saber interpretarlas. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo, chiquilla? Lo que dije. ¿Sí? Ok. ¿Al resto también? Que es importante igual que sepan estas cosas. Más allá de que sirva para una prueba o no. Porque en fondo las matemáticas son cosas cotidianas. Por algo se enseña matemáticas, no es porque sí. Bien. ¿Cuál sería la mediana en el primer conjunto? Aquí, ¿cuál es la media? 4, ¿cierto? Porque el 4 es el que está el dato central. Aquí, ¿cuál sería la mediana? 3, ¿cierto? El 3 es el dato central. Aquí, ¿cuál sería? $3,5 ahí como me dicen por interno. Entonces, efectivamente es 3,5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es 3,5? Porque la mediana debería ubicarse en la posición 2,5, ¿cierto? Obviamente no hay posiciones 2,5, pero debería ubicarse acá la mediana, ¿se fijan? Y como debería ubicarse en la posición 2,5, algo que no existe, la mediana en ese caso, cuando yo tengo datos pares, va a ser el promedio de los datos adyacentes a esa posición. Entonces, si yo tengo que la mediana va a ser el 2,5, no, todavía no. Si la mediana está en la posición 2,5, en la posición 2,5, no estoy diciendo que la mediana es 2,5, va a estar en la posición 2,5, tengo que irme a la posición 2,5, está acá. Y me fijo en los valores adyacentes al 2,5, que va a ser la posición 2 y la posición 3. ¿Qué valores están en la posición 2 y la posición 3? El 4 y el 3.
Y hay que sacar el promedio de eso, que sería el 3,5. Ahora, como dice la Débora, en el ejemplo 4, la mediana sería 8. ¿Por qué? Nuevamente tengo 4 datos. Como tengo 4 datos, la mediana debería estar el dato central, ¿cierto? En la posición que está justo al medio. En la posición que está justo al medio va a ser el 2,5 nuevamente, ¿cierto? Justo al medio. Como no tengo nada en la posición 2,5, ¿cierto? Que es una posición imaginaria, digamos, la posición 2,5, me fijo en los valores que están adyacentes a esa posición, o sea, la posición 2 y la posición 3. ¿Qué valores están en la posición 2 y la posición 3? El 7 y el 9. Saco el promedio entre 7 y 9 simplemente para calcular la mediana. Y la mitad entre 7 y 9 es 8. 7 más 9 es 16 y dividido en 2 es 8. Acá, ¿cuánto sería la mediana? 9. Nuevamente, tengo una cantidad de datos pares. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Como tengo 6 datos, la mediana que está justo en medio, que debería estar justo al medio, debería ser el valor que visualmente está acá, ¿cierto? El 3,5. Debería estar en la posición 3,5, ¿cierto? Como no existe posición 3,5, voy a los valores que están adyacentes a esa posición, que sería el valor 3 y el valor 4. ¿Qué valor tengo al lado del 3? O sea, ¿qué valor tengo en el 3? En la posición 3, el 9. ¿Qué valor tengo en la posición 4? El 9 también. El promedio entre 9 y 9 es 9. Entonces la mediana en este caso sería 9. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, cuando tengo cantidad de datos impares, es más fácil, porque la mediana va a estar en una posición que existe. Datos impares, acá tengo 1, 3, 4, 5. La posición que está en la mitad va a ser el 3. Posición 3, voy al número que está en la posición 3 y me olvido de todo. Y en este caso el 4. Acá igual, pues, son 5, la mitad. O sea, el dato central, cuando tengo 5 datos, es el que está en la posición 3. Posición 3. En este caso coincide con el 3. ¿Ya? Muchas veces, por experiencia, se confunden cuando uno habla de posición y el valor de la mediana. ¿Ya? Entonces, no sé, aquí, por ejemplo, coincide que la posición 3 es también la mediana. Y en este caso, en la posición 3 está el 4. En la posición 3 está el número 4. ¿Ya? Ok. Me faltó una página. Ok. Voy a poner otra página. Ahí. Entonces, vamos a hacer una observación. No sé si me alcanza acá, no creo. Voy a ponerla acá. Notemos que si hay n datos, entonces la posición de la mediana se... Bueno, ya estoy hablando de posición, así que voy a decir que la posición de la mediana es 2 puntos. Si tengo n datos, ¿cuál sería la posición, chiquillo? ¿En la mediana? Tratamos de generalizar todo esto que vimos ahora. Ahora tengo n datos. ¿Cómo sería?
Traten de generalizarlo viendo los mismos ejemplos que vimos ahora. Por ejemplo, si yo digo, acá tengo 5 datos, y yo sé que el valor que está en la mitad de estos datos es el que está en la posición 3. Acá también tengo 5 datos, acá tengo 4 datos, y el que está en la mediana debe estar en la posición 2,5, el que está justo al medio de todos mis datos, ¿cierto? ¿Cómo generalizo eso para una cantidad de datos n? ¿Cómo sería? ¿No? ¿N medios? Casi. Porque, por ejemplo, acá, si fuera n medios, sería la posición 2, ¿cierto? ¿Sí? Y acá sería 2,5. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Traten de llegar ustedes a la respuesta. A ver. Está por ahí, sí, es como n medio algo. Parecido a eso. ¿No? ¿Lo digo yo? ¿O quieren un ratito más para pensar? ¿No? Javi, Francisca, María Jesús, Geraldine, Krishna, Agustín, Nicolás, Débora. ¿Alguna idea? Bueno, la Débora fue la que me dijo. Fernanda, Monse, Claudia. ¿Alguna idea de cómo podría ser? ¿Sí? ¿O no? Francisca, ¿no? La posición vendría siendo n más 1 medios. Fíjense. Entonces aquí tengo n5. La posición está aquí, en el 3. Sería 6 partiendo. La posición 3. Acá igual. Acá tengo 4. 4 más 1, 5. Y la posición efectivamente que está en la mitad es el 2,5. ¿Sí? Acá igual. Tengo cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y sabemos que la posición es esta, la que está en medio, que sería 3,5. Sería 6 más 1, 7, partido en 2, 3,5. ¿Ok? ¿Sí, chiquillos? ¿Se entiende que es porque es n más 1 medios? ¿Sí? El resto igual, que me interesa que quede claro eso. Y que me quede claro que estamos hablando de posición, no es que la mediana valga esto. La mediana está en esa posición, no es que valga n más 1 medio la mediana. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una observación. O sigamos escribiendo acá. Si n es impar, la mediana coincide con un valor de los datos. Si n es par,
sin par, coma, la mediana será el promedio de los datos adyacentes. Que es lo que estábamos viendo delante, ¿cierto? Ah, ya. N más 1 dividido en 2 me va a decir en qué posición se encuentra la mediana. En qué posición está. Por ejemplo, nuevamente aquí. Tengo N datos. La posición de la mediana va a ser N más 1 medios. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. O sea que la posición de la mediana va a estar en 5 más 1, 6, partido en 2, 3. Entonces la posición de la mediana va a estar en el lugar 3. 1, 2, 3, acá debería estar. Entonces la mediana en este caso es 4. ¿Ok? Acá, por ejemplo, mi N es 4. Así que la posición de la mediana va a ser 4 más 1 partido en 2, eso es 2,5, ¿cierto? 4 más 1 es 5, partido en 2,5. Entonces la posición de la mediana es esta de acá, está ahí. Como no es un dato en particular, la mediana va a ser el promedio de los datos que están adyacentes. Ya, ahí sí, entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Parece que sí? Ya, parece que sí. Todo bien. Ya. Datos adyacentes. ¿Qué pasa en datos tabulados? La idea es esencialmente la misma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo esta tabla ahora, entonces pongámosle 1. Dejémosla ahí. Tenemos esa tabla. ¿Cuál sería la mediana acá, chiqui? ¿Sí me pueden ayudar? ¿Cuál será la mediana? Tengo que se repite 4 veces el 14, 7 veces el 15, 6 veces el 16, 8 veces el 17. ¿Cómo saco la mediana? ¿Alguna idea? ¿O no saben? Si no saben, me dicen que no saben. Si están em, trabajando en ello, me dicen, espere. No sé, vas a ver si están haciendo algo. No sé. Entonces, para saber dónde está la mediana, tengo que saber cuántos son mi total de datos, ¿cierto? Mi n grande. Tengo 4, 7, serían 11 datos, más 6, 17, y más 8, 25 datos, ¿cierto? En total son 25 datos, o sea, mi 25 es n. O sea, mi n es 25. Por lo tanto, la mediana se encuentra en 25 más 1, 26, partido en 2, 13. En la posición 13 está la mediana.
¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende por qué en la posición 13 está la mediana? Sí, la Javi dice que sí. Entonces tengo que saber dónde está mi posición 13. ¿Cuál número está en la posición 13 acá, chiquillos? El 16, ¿cierto? La mediana está en el 16. O sea, la mediana es 16 porque el 16 está en la posición 13. ¿Sí? Entonces, para estos casos, cuando yo tengo datos tabulados, es mucho más conveniente, si me dan la tabla así, poner también, ¿qué cosa? ¿Qué me conviene poner? Como información adicional acá. Exactamente, la frecuencia acumulada. Muy bien, muy bien. Entonces, tengo 4, 11, 17 y 25. Por dos razones. Primero, la frecuencia acumulada al tiro me está diciendo la totalidad de los datos. Y segundo, veo mucho mejor la posición en que estaría eventualmente la mediana. ¿Ya? Entonces, fíjese, aquí el tiro cacho que la posición de la mediana está aquí. Porque acá, hasta acá tengo 11 datos. Por lo tanto, y hasta acá tengo 17 datos. Por lo tanto, sí o sí la mediana que está en la posición 13 va a estar aquí. ¿Ok? Entonces vamos a poner una observación aquí. Entonces, digamos que para encontrar la mediana en datos tabulados, es conveniente. Ese es el problema de escribir en manuscrita. Por ahí todo. Es conveniente considerar la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Porque me entrega la información de la totalidad de los datos y también puedo ver mucho más fácilmente la posición en que estaría la mediana. ¿Ok? Y por último, veamos esta tabla de aquí. Tengo los puntajes de algo ordenados en intervalos y tengo su frecuencia. Entonces pongámosle aquí ejemplo 2. De hecho, en estricto rigor, debe ser ejemplo 6 y 7. ¿No? Pero eso es bueno, da lo mismo. ¿Cuál sería la mediana acá? ¿Puedo encontrar específicamente cuál es la mediana si yo tengo datos agrupados? No. Bueno, la respuesta es que sí, pero hay una fórmula gigantesca para encontrarla, ¿ya? Pero me interesa saber en qué intervalo está la mediana, ¿ya? Ahora, si ustedes van a internet y dicen, ponen, no sé, fórmula para encontrar la mediana en datos agrupados, le va a salir una fórmula gigante. Exactamente. Entonces lo que me interesa es saber en qué intervalo está la mediana. No me interesa saber específicamente cuál es. Quiero saber en qué intervalo está. Igual que el intervalo modal. A diferencia que ahora yo sí puedo saber cuál es la mediana exactamente, pero es una fórmula gigante que no me interesa. Hay que mantener la prueba porque primero hay que aprenderse de memoria cuál es la fórmula y la prueba no va a medir memoria. Bueno, esa es la razón, básicamente.
Ya, entonces, ¿cuál sería dónde está la moda? O sea, la mediana. En el segundo intervalo, miren. Antes de seguir, quería mostrarles cómo es la fórmula. Entonces, miren, la fórmula, solo para saber cómo es, la estoy buscando en internet para que. De hecho, deja confirmar qué es esa. Bueno, no debería buscar cosas en internet así como así, porque puede que no sea esa, pero bueno, después la voy a buscar más a fondo. Pero créanme que es una fórmula bien horrible. ¿Ya? De hecho, me acabo de dar cuenta que también se me había olvidado que para la moda también hay una fórmula enorme para saber cuál es exactamente la moda. Ya, pero como les digo, eso no va a entrar a la prueba. Quería mostrarles nomás de curiosidad, pero como tampoco me acuerdo exactamente cómo es, no, prefiero no entrar en detalle. Entonces, la mediana se encuentra en el intervalo. Y ahí uno pone intervalo. Y entonces, primero hay que saber la cantidad de datos que tengo, ¿cierto, María Jesús? No sé si hiciste eso. O llenar la tablita de la frecuencia. O sea, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Sí, entonces tengo 14, tengo 42, 42 más 16, 58, 60, 70, 80. ¿Ok? Tengo 80 datos. Viene 80. Entonces la mediana va a estar en la posición 81 partido en 2, que sería 40,5. Hasta acá tengo 14 datos y hasta acá tengo 42 datos. Por lo tanto, la mediana va a estar en este de acá. ¿Ok? Por lo tanto, porque en ese intervalo de ahí se encuentra eh, la posición 40,5. Por lo tanto, la mediana se encuentra en el intervalo 21,40. ¿Ok? Ya, entonces, esencialmente yo sé que no va a entrar en la prueba porque la prueba han dicho tantas veces que mide conocimiento más que memoria, que es imposible que entre esa fórmula que hay que memorizarla, básicamente. Me acuerdo que antes, en 2017, entraba, y cuando yo di la PSU también entraba esa fórmula gigante. ¿Ya? Que no tenía sentido tampoco que entrara si era una fórmula enorme. Hay que aprenderse de memoria. ¿Ya? Entonces, si tengo datos agrupados, simplemente me interesa saber en qué posición está la moda, o sea, perdón, en qué posición está la mediana y en qué intervalo, o cuál es el intervalo modal. ¿Ya? Si estamos hablando de moda. Eso, pues. ¿Una duda, chiquillas, chiquillos? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien entonces? Ok. No estamos bien. La María Jesús dice que no está bien. Todo bien. Ya. Traje 4 ejercicios. ¿Quieren verlo al tiro o quieren en el receso? Al tiro creo yo. De hecho, hagamos 3 para que el último me gusta que lo hagan ustedes. A todo esto, la guía va a estar entre hoy y mañana. ¿Ya?
que no he tenido tiempo de buscarla tampoco. Si la tabulación del peso de 50 niños recién nacidos se muestra en la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. La mediana se encuentra... a todo esto, este tipo de problemas ya no va a entrar en la prueba. No sé si se dieron cuenta de esa información. Eso que son como 1, 2 y 3. Ya no va a entrar. Este tipo de problemas de 1, 2 y 3 no va a entrar. ¿Sí? Lo subió el Preu, de hecho, a las redes sociales. En el Instagram del Preu. En el fondo es porque se pueden deducir la respuesta correcta por descarte, y esa no es la idea. Ya, entonces la 1 es, la mediana se encuentra en el segundo intervalo. 2. Un 20% de los recién nacidos pesó 4 o más kilos. Y 3. El intervalo modal es 3 y 3,4. Entonces hagámoslo juntos. La mediana se encuentra en el segundo intervalo. Hagamos acá una tablita de la frecuencia acumulada. Tenemos 5, 28, 30, 40, perdón. 40 y 50. ¿Ok? La mediana se encuentra en el segundo intervalo. Entonces tenemos un total de 50 datos. 50 más 1, 51, partió en 2, 25,5. No, 25,5. Sí. La mediana entonces está en la posición 25,5. Entonces, hasta acá tengo 5 datos y hasta acá tengo 28 datos. Entonces, necesariamente la mediana va a estar acá. Efectivamente, en el segundo intervalo. Por lo tanto, esta es correcta. Si tienen dudas, me avisan nomás, ¿ya? Y de hecho, por lo mismo que se puede hacer esto, es que no va a entrar este tipo de preguntas. Puedo ir descartando. Ya, Cristina, ¿en qué parte te perdiste? Entonces yo para encontrar en qué posición se encuentra la mediana, tengo que saber la totalidad de ejercicio, de datos, ¿cierto? ¿Cierto? Para encontrar la posición en que se encuentra la mediana, sí. Entonces tengo 50 datos, ¿cierto? Solo sé porque hice la tablita de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces 50 más 1 partido en 2 es 25,5. Y eso me está dando la posición en que está la mediana. En este caso, la mediana va a estar contenida en un intervalo, ¿cierto? Porque son datos agrupados. Entonces, en la posición 25,5. Hasta acá tengo 5 datos y hasta acá tengo 28 datos. Entonces, la posición 25,5 está contenida en este intervalo. ¿Te fijas? Que es donde se encuentra la mediana. Y así yo sé que la mediana está en el intervalo 3 y 3,4. ¿Sí? Ahí sí. Ya, súper. 2. Un 20% de los recién nacidos pesó 4 o más kilogramos. Un 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 50? 20%, 10, ¿cierto? Porque 20% es lo mismo que 0,2. 0,2, si uno lo pasa a fracción, es un quinto. Un quinto por 50 es 10. Así que el 20% de 50 es 10. Y efectivamente, 10 niños pesaron 4 o más. ¿Ok? Entonces esta es correcta y esta es correcta. ¿Todo claro por qué las dos es correcta? ¿Está todo bien? Para que no se me quede nadie atrás. Solo para confirmar que están todos bien con eso. Javi, Francisca, Gerali, Constanza, Claudia, Nicolás, Cristina, Agustín, Débora, Sofía, Paula, Monse, Fernanda, Constanza, Claudia. Otra vez Claudia. Todo bien. 3. El intervalo modal es 3 a 3,4. Bueno, el intervalo modal ya sabemos que es el intervalo que más se repite. Y efectivamente es este, porque son 23. Que más se repite. Así que la 3 verdadera también. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E.
¿Ya? Mm, mm, mm. Ya. Acá, a un grupo de mujeres se le preguntó acerca de su masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta. Recuerden que histograma es lo mismo que gráfico de barras, solo que en el histograma son datos agrupados. Donde los intervalos, en el histograma de la figura adjunta, donde los intervalos de la forma, son de la forma en el cerrado A, abierto B, y el último de la forma cerrado C, B. Según la información del gráfico, ¿es verdadero que? Entonces, en este tipo de preguntas, que son ¿es verdadero que? Hay que analizar pregunta por pregunta. La A, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? 7 mujeres se entrevistan en total. ¿Verdad o mentira? Es falso. Es falso. Es fake news. ¿Por qué sería falso si diríamos que el 7 está aquí? Que es el que tiene más. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Acá yo veo que el 7 es el que tiene más personas. Porque es solo una frecuencia, ¿cierto? Están diciendo que solo en ese intervalo solo se entrevistaron 7. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, la 1 es verdadera. O sea, claro, verdadera, así que no es. Mejor tachémosla. B. Exactamente un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está en el intervalo 64-70. Para responder esta pregunta, entonces hay que saber cuánto es el total de mujeres entrevistadas para saber cuánto es el 50%. Tenemos, fíjense que ninguno de estos datos se repite, así que hay que sumar simplemente la frecuencia. Tenemos 4, 9, 15, 22. El total son 22, ¿cierto? Si no me equivoco. El 50% de 22, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 50% de 22? 11, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, nos está diciendo que 11 mujeres fueron entrevistadas, o sea, 11 mujeres que fueron entrevistadas tienen una masa corporal que está en ese intervalo. 64-70, o sea, aquí están acá. Veamos, pues tenemos 5, 11, 18, ¿o no? Ah, son 25. 4, 9, 15, 22. A ver, 1, 2, 4. Ah, pero se está repitiendo el 3. Ya, yo mismo lo dije mal. Claro, sabe que hay que contar dos veces el 3, perdón. 25 en total. Entonces, el 50% de 25, 12,5. Entonces deberían existir 12,5 mujeres en ese intervalo. ¿Ya? ¿Hay 12,5 mujeres ahí? Es falso. No pueden haber 12,5 mujeres. Y entonces, esta es falsa. Veamos las otras. Alternativas. ¿Vemos la otra alternativa? Dice, la mediana de las masas corporales está en el intervalo 66-68. Acá. Son 25 en total. Así que debería estar en la posición 13. Acá tengo posición 3, 4, 11. Y acá está hasta la 17, ¿cierto? Entonces, efectivamente, acá está la mediana. Así que esta es verdad.
Las modas de las masas corporales son 65 y 71. Las modas son 65 y 71 kilos. ¿Eso es verdad o falso? Esta es falsa también, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Primero estamos hablando de intervalos. Así que si me están diciendo que la moda es exactamente ese valor, no puede ser, ¿cierto? ¿O sí? ¿Qué dicen? La E. Solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal menor que 64. ¿Es verdad eso? Yo puedo afirmar que solo una tiene 64 kilogramos. O sea que esto es falso. Bueno, tenemos un problema, ¿o no? Tenemos tres alternativas falsas. ¿Qué pasó acá? Sí, voy a encontrar la verdadera. Yo no sé por qué estaba pensando en encontrar la falsa. Mira, me estaba complicando la vida y dije, qué raro, porque hay tres falsas. Exactamente, hay que encontrar la verdadera. Sí. Bien, entonces resumiendo. Es falso que 7 mujeres fueron entrevistadas en total, ¿cierto? Porque la frecuencia absoluta acumulada es 25. Es falso porque en la B también, porque un 50% de las mujeres vendría siendo 12,5. No pueden haber 12,5 mujeres. Es falso que las modas son tales porque estamos hablando de intervalos modales, no de modas como datos particulares. Y la D es falsa porque no se puede asegurar que solo una fue menor que 64 kilogramos. De hecho, eso es totalmente falso porque podemos asegurar, de hecho, que no solo una fue menor que 64, sino que fueron cuatro. ¿Ya? Sí, yo me estaba complicando porque dije, bueno, leí mal para variar. Estaba pensando que había que calcular la falsa y me encontré con todas falsas. Bien, ¿se entendió? Más, más allá del enredo que tuve en mi cabeza. De hecho, no sé si se notó el enredo que tenía en mi cabeza. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, entonces la verdadera es la C. ¿Ya? Bueno, moraleja, hay que leer las respuestas, el enunciado muchas veces. Para saber qué te están pidiendo. Yo se lo he dicho 1000 veces, pero bueno, en base a mí. 62. Al observar los grupos de datos P y Q de la tabla junta, se puede deducir que, bueno, nuevamente, habría que leer todas las alternativas para saber cuál es la verdadera, ¿cierto? Acá tenemos los datos P y Q. Ahora fijémonos que los datos son todos iguales, todos iguales, todos iguales, todos iguales, todos iguales, menos estos de acá. ¿Ok? Entonces, si son todos iguales, menos los últimos, ¿qué podría diferir en cuanto a medida de tendencia central?
viendo esos datos. Sin calcular nada, digamos. Entonces ya sabemos que el promedio necesariamente tiene que ser distinto. Eso a priori, ¿cierto? Entonces, fíjense, me dice que solo las medias aritméticas y las modas de P y Q son iguales. Bueno, ahí ya respondimos la cuestión. Eso es falso, ¿cierto? Porque ya sabemos que no puede ser el promedio igual, ¿cierto? La B es la misma razón, ¿cierto? Nos ha dicho que la media aritmética y la mediana son iguales, pero ya sabemos que la media aritmética no puede ser igual. Las medianas y las modas de P y Q son iguales. Ya, veamos eso efectivamente es así. El dato que más se repite acá es el 13. Y aquí también. Así que la moda es igual a 13 en ambos. Y la mediana. ¿Cuántos datos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por lo tanto, la mediana se encuentra en la posición 6 más 1, 7, partido en 2, 3,5. En la posición 3,5. O sea, acá. Ahí está la mediana. Acá, ¿cierto? Entonces, que los datos que están adyacentes al 3,5, que sería la posición 3 y la posición 4, que son 3 en ambos, como son 3 en ambos, la mediana es la misma en ambos, que son 13, ¿cierto? Veamos la otra. La media, bueno, ya nos están diciendo que aquí la media aritmética son iguales, así que tampoco puede ser. Ahora nos están diciendo que la media aritmética, la mediana y la moda son diferentes, pero es falso también porque la mediana y la moda son iguales. Así que la alternativa C. ¿Ok? Y la última que quiero que hagan ustedes en su casa, para que la analicen un poco. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los datos presentados en la tabla adjunta? ¿Ya? Entonces te hablan de intervalo modal, la mediana y el promedio. Entonces está bueno también porque tienen que repasar las tres medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Y eso, pues. ¿Le dejo la alternativa correcta? La alternativa correcta es la E. ¿Ok? Son todas correctas. Ya, bien. Voy a dejar de grabar entonces. No sé si hay alguna otra duda, chiquillos, chiquillas. Todo claro. Muy bien. Entonces, voy a dejar de grabar.